Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar esta charla. Agradecer a Beatriz González que se haya desplazado hasta aquí, hasta Langreo, y sobre todo que nos explique su visión de cómo tiene que ser el aprovechamiento del río, qué papel tiene que jugar el río en el futuro del Langreo, en la mejora de la calidad de vida. Entonces, yo antes de ceder la palabra y vamos a abrir paso a la intervención de Beatriz, voy a comentar unas diapositivas, empezando por 4 o 5, que contextualizan un poco la situación en torno a la transición justa, y después otros 4 o 5 que nos transmiten información o que nos aportan información sobre cuál es la realidad del momento en cuanto a los convenios de transición justa. Y a partir de ahí, de ese contexto, yo creo que la intervención de Beatriz, pues bueno, que va a ser mucho más enriquecedora. Entonces, aquí en este mapa que podéis ver en la pantalla, tenemos todas las zonas de España. Tenemos todas las zonas de España que están afectadas por convenios de transición justa. Vemos que hay las manchas esas al norte, en Asturias, en León. Después, al oeste, vemos la mancha esa azul que tiene que ver con el cierre de la central térmica en Aspontes, en Coruña. Y después, al este, esa mancha más oscura que está en Teruel, Aragón, y tiene que ver con el cierre de la central térmica de Andorra, en Teruel, y tiene que ver con el cierre de las minas que había en esa zona. Y después, como vemos, en Andalucía también tenemos algún municipio. Pero bueno, en total, las comarcas que están afectadas, los territorios que están afectados por estos convenios de transición justa en España son 15, si no los conté mal, ¿no? Aproximadamente. O sea que, y voy a explicar una vez más que es muy importante, porque tanto en el Nalón como en el Caudal, yo creo que la inmensa mayoría de la gente no le da trascendencia a la herramienta y a las posibilidades que nos abren los convenios de transición justa. Entre otras cosas, es plenamente entendible porque si tuvimos a lo largo de 20 años, pues 6 planes de la minería con sus declaraciones de diversificación económica que fracasaron, pues entonces es entendible que la gente, pues bueno, esto, digamos, le suene a más de lo mismo, ¿no? Bien, en estas 4 primeras diapositivas que voy a pasar, es el diagnóstico. Tienen que ver con el diagnóstico que hace el Instituto de Transición Justa del Ministerio de Transición Ecológica, y fundamentalmente me refiero solamente a una parte de la transición, digamos, del diagnóstico, a una parte que tiene que ver con el empleo, ¿no? Porque eso sí nos diferencia la situación, digamos, de pérdida de empleo, de elevados niveles de desempleo en el Caudal y en Nalón, sí nos diferencia con respecto a otras zonas, ¿no? Aquí tenemos el número de trabajadores afectados
por el cierre de la central térmica y por la minería. Por la minería por los dos últimos pozos, el Pozo Santiago en Ayer y el Pozo Carrió en La Viana. En total son unos 600 y pico, unos 620 o 625 puestos de trabajo entre trabajadores de contratas y trabajadores fijos o de la central térmica o de la central térmica o de UNOSA, ¿no? En cuanto a la central térmica, las personas o los trabajadores afectados fueron 150, 95 fijos de Iberdrola y 55 de contratas. Y aquí, en esta otra tabla, pues tenemos que el peso o el peso que tiene la pérdida de empleo sobre la estructura ocupacional de cada uno de los municipios. Entonces, bueno, vemos que Langreo es el cuarto municipio más afectado por el cierre de estos pozos mineros y por el cierre de la central térmica si lo comparamos con la población ocupada. Es decir, si relacionamos la población en edad de trabajar que hay en Langreo y en el resto de municipios con los puestos de trabajo que se han perdido, pues ahí tenemos una escala donde Langreo, en subrayado en amarillo, pues aparece como el cuarto municipio más afectado o que más impacto tuvo el cierre de estas explotaciones mineras y de la central. Y después aquí tenemos pues como la tasa de paro entre las comarcas mineras en el año 2012 llegaron a juntarse la tasa de paro de la comunidad autónoma con la de las comarcas mineras, y a partir del año 2012 pues se ve cómo ha ido ampliándose esa diferencia de tal manera que en el año 2019, que es de cuando son estos datos, sí, 2018, en las cuencas, tanto el Caudal como el Nalón, estamos 5 puntos por encima, 5 puntos por encima la tasa de paro a lo que es la media regional, ¿no? Y en ese diagnóstico del Instituto de Transición Justa decía esto, dice: la tasa de paro en los municipios que constituyen el ámbito geográfico de aplicación del convenio, se refiere aquí al Nalón, ha sido superior durante todo el periodo estudiado, 2008-2018, a la del Principado. Se aprecia además una menor reducción de la tasa de paro tras el impacto ocasionado por la crisis económica y financiera. Es más, en 2018 la tasa de paro de los municipios del convenio de aquí del Nalón es casi el doble que la existente antes de la crisis, el 19% frente al 11% en 2008. Y por último, la tasa de paro en la zona es más de 5 puntos superior a la tasa de paro del conjunto del Principado. Y por eso nosotros, cuando planteamos entre los objetivos que tienen que tener el convenio de transición justa de aquí, del Nalón y del Caudal, por eso planteamos que debería tener como objetivo la creación de 2 empleos por cada uno que se perdió en esta última fase, en estos 650 de los que estamos hablando. Por eso planteamos crear 2 empleos, porque si se creasen 2 empleos, la tasa de paro de las cuencas se reduciría y alcanzaría, digamos, coincidiría con la media regional,
¿no? Después hay un segundo documento interesante que publicó el Instituto de Transición Justa, que tiene que ver con el diagnóstico que hicieron las asociaciones que participamos en el proceso del convenio de transición justa, ¿no? Estos son aportaciones que se hizo por parte de las asociaciones. Son 4 diapositivas también. Este es el número de asociaciones que participó aquí en la comarca del Nalón, en realidad. Participaron 83 asociaciones, bastantes, ¿no? De diferentes, sectores o ámbitos o tal, pero quienes hicieron aportaciones a los documentos de participación pública fueron 83 asociaciones o entidades. Bueno, y aquí vemos, en este cuadro, vemos cuando se preguntó a las asociaciones sobre las dificultades de las grandes empresas para instalarse en la zona. Es decir, preguntaban, a vuestro juicio, ¿cuáles son los principales problemas o dificultades que tienen las grandes empresas para instalarse en la zona? Bueno, pues vemos ahí que el 19%, 19,57, señala la escasez de actividad económica de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otro 19% dice que escasez de personal cualificado. Hay que tener en cuenta que entre estas 83 asociaciones que participaron hay un volumen importante, un 25% más, que son asociaciones empresariales, ¿no? Que siempre están con esa historia de que el personal tiene que estar más cualificado y tal. Bien, pero aquí hay casi un 40%, un 39% en ese apartado de otros, en el cual el propio informe destaca que imagen de la comarca, dice, otros se incluyen muchas referencias de forma directa o indirecta a la imagen de la comarca derivada de la degradación ambiental y urbana de la zona, además de la calidad del suelo industrial y de los equipamientos del mismo en comparación con otras zonas del Principado. Cuando se pregunta por las dificultades a las pymes, vuelven las asociaciones que fueron entrevistadas, vuelven a incidir sobre lo mismo. Resultan significativos también los comentarios de los agentes consultados en relación directa o indirecta con la imagen de la zona. Al igual que ocurre con las grandes empresas, la existencia de baldíos industriales y terrenos contaminados y de edificios industriales abandonados hacen poco atractivo este territorio para la implantación de empresas, ya sea de gran tamaño como medianas y pequeñas. Es decir, que nosotros desde el Concello por la Transición Justa venimos diciendo que la creación de empleo y la recuperación de los baldíos industriales, la intervención sobre los baldíos industriales van completamente unidas, que no se puede dejar una al lado del otro. Que al contrario, si se actúa sobre la recuperación de baldíos industriales, estamos ofreciendo oportunidades no solamente de nuevas actividades económicas, sino también de generar un nuevo parque de vivienda, de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, que de ahí viene un poco eso. Bien, esto que acabo de comentar lo hablamos en las jornadas un poco más extensamente, lo tratamos en las jornadas que tuvimos en octubre. ¿Qué pasó desde octubre hasta ahora? ¿No? ¿Qué novedades hubo?
La principal novedad que hubo es que en diciembre se firmó el primer convenio de transición justa de España, que se firmó entre el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, y la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se firmó, porque eso, digamos, avanza un poco lo que nos va a tocar a nosotros. Es decir, las posibilidades que nos brinda a nosotros, me refiero a la gente que vivimos en el caudal y en el Nalón, si sabemos aprovechar las oportunidades y firmar un buen convenio, porque esto es como cuando se firma un convenio en una empresa. Es exactamente igual. Es decir, si el personal tenemos las pilas puestas, sacaremos un buen convenio. Si no, el convenio será menos bueno. Convenio va a haberlo. O sea, nosotros estamos, digamos, a la cola. Somos de los privilegiados de esas 15 zonas de España que tienen su convenio. De nosotros depende, vamos, de nosotros, insisto, no nosotros particularmente, los que estamos aquí, que si fuese por nosotros el tema estaría resuelto hace tiempo, ¿no? Sino me refiero a la comunidad o a la sociedad de las cuencas y de las dos cuencas, vamos, y del suroccidente, ¿no? El suroccidente ya han empezado con algunas actuaciones, ¿no? Relacionadas sobre todo con la restauración de terrenos afectados por la minería a cielo abierto. Bien, entonces, como os digo, aquí, muy rápidamente, porque no quiero dar paso rápidamente a Beatriz para que ella, digamos, dé su opinión sobre ese elemento importante, central, de la recuperación de la calidad de vida del Langreo, que es el río, y cómo actuar frente al río. Pero, como os decía, rápidamente, aquí en esta diapositiva tenemos los convenios de transición justa, cómo se contempla en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ¿no? Son 2 artículos que se refieren a la transición justa. Habla de la estrategia de transición justa, en qué consiste. Básicamente, lo que consiste es sustituir actividades económicas generadoras de gases con efecto invernadero y sustituirlas por otras actividades que no generen ese tipo de impactos sobre el clima. Básicamente es eso. De ahí que los convenios sean para dar una alternativa a las actividades ligadas al carbón, tanto por las térmicas como por la explotación, dar alternativas a esas comarcas. Bueno, pues ahí dice, los convenios de transición justa buscan, en el caso de cierre de instalaciones, fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición. Aquí dice que sí contempla el convenio, este primer convenio que se firma en España. Líneas de financiación, actuaciones prioritarias, calendario, instrumentos de gobernanza, comisión, mesa de diálogo, que no contempla apoyo a empresas concretas, adecuación a normativa española y comunitaria, elementos que trasciendan la transición justa y el objetivo del convenio. Bien. Aquí, bueno, explica en esta otra diapositiva los pasos que llevan dando para la puesta en marcha de los convenios de transición justa, que tienen que ver un poco con lo que comentamos en la primera
parte de mi intervención, es decir, el diagnóstico, la participación de las asociaciones, tal. Bien, aquí en concreto, compromisos del Ministerio de Transición Ecológica con Aragón, el Convenio de Transición Justa de Aragón. Total concedido 64 millones de euros. Total estimado a destinar en los 34 municipios que afectan ese Convenio de Transición Justa de Aragón, 35 millones. Y después hay un fondo ahí del Instituto de la Diversificación de la Energía que señala también otros 2.740 millones para los municipios de transición justa. ¿En qué áreas interviene? Pues si lo vemos, prácticamente interviene en todas las áreas. Son 6 áreas. La primera, mejorar la empleabilidad y protección de la población afectada, promover un nuevo desarrollo empresarial y un modelo económico diversificado, promover proyectos que impulsen la transición energética, mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía y empresas, promover proyectos sociales, culturales y de defensa del patrimonio, impulsar la dinamización territorial y promover la diversidad de la inclusión social y optimizar el uso de fondos nacionales y europeos para la zona del presente convenio. Y después mecanismos de evaluación. Esto es muy importante. ¿Por qué fallaron los anteriores planes mineros? Los 6 planes que se firmaron desde el año 2000. ¿Por qué falla? Primero, porque no tenían objetivos y segundo, no existían comisiones de seguimiento en las cuales participasen las asociaciones y la ciudadanía. Si tenían comisiones de seguimiento donde participaban empresarios, sindicatos y la administración, ¿no? Sin embargo, aquí hay una comisión de seguimiento que es básicamente quien pone la pasta, quien pone el dinero, con representación del MITECO, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Los ayuntamientos, más que poner, reciben, ¿no? Y después está una mesa de diálogo con representación del MITECO, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, la Diputación, las organizaciones empresariales, sindicales y ambientales, jóvenes y mujeres, es decir, el conjunto de la sociedad organizada. Esto es muy importante y sobre todo porque hay unos objetivos, unos indicadores de resultados. En este caso, en el convenio de aquí de Aragón, tiene como objetivo crear en 8 años 650 puestos de trabajo, ¿no? Ellos perdieron aproximadamente o destruyeron aproximadamente unos 500 puestos de trabajo, fijan unos objetivos un poco por encima de los puestos de trabajo que perdieron, ¿no? Entonces esto es muy importante. Después, ya para terminar y dar paso a Beatriz, en las jornadas de octubre participó un geógrafo de la Universidad de Oviedo, Ícaro Obeso, y hizo mucho hincapié, esta persona hizo mucho hincapié en recuperar los baldíos industriales que hay en Lada, ¿no? Espacios afectados por la antigua central térmica, los espacios aquí en La Felguera, donde estaba la antigua factoría de Duro Felguera, y después en Barros, ¿no? Y Nitroastur, por supuesto, Nitroastur y todo ese área. Bien, aparte de intervenir sobre eso, este hombre incidió mucho en la necesidad de intervenir sobre el río, que para él era un recurso muy importante para mejorar la calidad de vida
y, digamos, cambiar la imagen degradada, de espacio degradado, de espacio deteriorado que tenemos actualmente por, digamos, una imagen mucho más atractiva. Entonces fue cuando pensamos en contar con Beatriz, porque es una persona muy estudiosa de este tema, muy apasionada de este tema y que lo conoce muy bien, ¿eh? Y yo creo que nada más, que nos va ella ya a exponer pues, sus puntos de vista. Bueno, buenas tardes, en primer lugar. Quiero agradecer a Pablo y al Concello por la transición justa que nos haya invitado a participar en este acto y a explicar un poco las ideas que nosotros tenemos respecto al río, ¿no? Lo que entendemos desde Ecologistes Nación por vivir de cara al río. Bueno, primero decir que en el proceso que puso en marcha el Ministerio para dar a conocer los convenios de transición justa, Ecologistes Nación participamos en ese proceso y una de las ideas que planteamos fue la necesidad de que concejos como municipios como Langreo tenían que vivir de cara al río, ¿no? La idea de recuperar el paisaje fluvial. ¿Y por qué? Bueno, una gran parte de los municipios que forman el ámbito geográfico de estos convenios en Asturias están alineados en torno a un río, ya sea el Nalón, el Caudal, el Ayer. Y a pesar de eso, se puede decir que estos municipios han estado viviendo durante mucho tiempo de espaldas al río, ¿no? Primero, bueno, cuando estaba la minería en sus inicios, el río era para lavar el carbón, el río bajaba negro, no era un lugar que fuera especialmente atractivo, ¿no? Luego eso se recuperó, el río ya bajaba limpio, pero entonces lo empezaron a encorsetar entre las vías de ferrocarril, autovías, las térmicas, las fábricas y demás, de tal manera que realmente las zonas urbanas de las cuencas mineras vivían de espaldas al río. De hecho, ahora cuando llegamos, Paco, que está otro compañero de ecologistas, y yo estuvimos dando una vuelta intentando acercarnos a ver el río, y es que realmente es casi imposible acceder andando desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué planteamos esto de, cuando decíamos recuperar el paisaje fluvial y vivir de cara al río, por qué lo decíamos? Bueno, puede haber fundamentalmente dos razones. En primer lugar, uno de los objetivos de los convenios para la transición justa es el fijar población en estas zonas. Una forma de fijar población, además de crear empleo, una forma de fijar población es que estos lugares se conviertan en lugares más atractivos para vivir, zonas más agradables para vivir. Y no solamente creando empleo. De hecho, cuando estábamos en este proceso de participar en los convenios, a veces hablando con la gente nos decían que muchos de los trabajadores de la térmica o la gente que trabajaba en el polígono de Riaño que realmente no vivían aquí, no vivían en La Felguera ni en Sama, sino que vivían fuera del municipio, ¿no? Vivían pues a lo mejor en Siero, en otros municipios. Por otra parte, sabemos también que la sociedad está valorando cada vez más el poder disfrutar dentro de los espacios urbanos de espacios verdes o zonas verdes, y eso hace mucho más agradable la vida en la ciudad, de tal manera que el fijar población está muy relacionado también con algo que ya comentó también Pablo, con el que las ciudades sean más agradables, ¿no? Las ciudades y los pueblos. Luego, por otra parte, estamos en un contexto de cambio climático que va a suponer, pues, entre otras, subidas de temperaturas, y precisamente el paisaje fluvial, los ríos, tienen un efecto regulador del clima, de suavizar las condiciones climáticas. Por lo tanto, el tener a los ríos en buenas condiciones nos va a ayudar a que también tengamos más capacidad para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, si unimos todos estos aspectos, fijar población, río, cambio climático, un poco la conclusión que podemos sacar es que, bueno, pues que tenemos que mirar de cara al río, tenemos que poder incorporarlo ya en nuestra vida diaria, ¿no? Precisamente en estas zonas donde tenemos la suerte, o tenéis la suerte de tener el río tan cerca, ¿no? Bueno,
Una vez dicho esto, voy entonces a explicar qué entendemos nosotros por vivir de cara al río, pero primero, para poder tener claro qué es esto de vivir de cara al río, lo primero que tenemos que saber es a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de río. Os puede parecer una obviedad, ¿no? Creo que todo el mundo sabemos lo que es un río, pero realmente hay que matizar muchas cosas. Entonces voy a empezar a definir lo que desde un punto de vista de la ecología y del ecologismo entendemos por río, y también lo que no entendemos por río, lo que es y lo que no es un río. Voy a empezar sobre todo por esta primera parte, ¿no? Que no es un río. Bueno, lo primero hay que desmontar una serie de mitos que hay en torno a los ríos, lo que algún autor llamó hidromitos, ¿no? Hidromitos son concepciones erróneas sobre el funcionamiento del agua en la naturaleza, y uno de los primeros mitos pues, es la propia definición de río. Seguramente que la mayoría de la gente que estamos aquí, cuando estudiábamos en la EGB, nos decían, incluso bueno, la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia es una definición que realmente desde el punto de vista de la ecología no es correcta. Nos dicen que un río se define como una corriente continua de agua. Pues realmente no, un río no es una corriente continua de agua, ¿no? Y ahora voy a tratar de explicar por qué. No es una corriente continua de agua porque hay ríos que se secan en determinados tramos y en determinadas épocas del año. Los ríos se secan y siguen siendo ríos. Eso lo refleja muy bien el Roto en esta viñeta, ¿no? Donde dice, bueno, pues cuando construían el cauce estaba seco, pero un día llovió, ¿y quién podía prevenirlo? Bueno, pues esto es algo que es habitual, muy habitual en el Mediterráneo. Construcciones en las zonas, en las ramblas, en las zonas de barrancos, que durante mucho tiempo no hay agua, pero un día llueve y efectivamente ese es un cauce, es un río, y eso pues dio lugar a muchos desastres, incluso con vidas humanas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un río no es una corriente continua de agua. El río es río cuando lleva agua y es río cuando no lleva agua. Igual que tampoco es una fábrica de peces. O sea, un río tiene peces, puede tener truchas en determinados tramos y en otros no. Y no es especialmente bueno que donde no tiene que haber truchas las haya, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Otro hidromito es el de limpiar los ríos y limpiar los cauces. Seguramente que en muchas ocasiones habéis oído eso de que tenemos que limpiar los cauces porque hay mucha vegetación, hay muchas rocas, es necesario limpiarlo. Pues eso tampoco es correcto. Es decir, los ríos son el cauce, pero son todo lo que lleva el cauce. Es decir, que los ríos... Los ríos tienen agua, pero tienen también sedimentos, tienen vegetación, tienen troncos de árbol, o sea, madera muerta, y esa parte también es el río. O sea, que el río es todo eso y no es basura. O sea, los ríos hay que limpiarlos de bolsas de plástico y demás, pero los sedimentos, la vegetación y demás, eso sigue siendo el río, ¿no? Otro mito bastante habitual es considerar las crecidas y las inundaciones como algo negativo, como una catástrofe, que evidentemente muchas veces sí se convierten en catástrofes, pero realmente las crecidas y las inundaciones son beneficiosas y son necesarias. Realmente se puede decir que son imprescindibles las inundaciones. El problema es que hemos invadido el espacio del río y entonces lo que está ocurriendo es que las inundaciones, que es algo bueno, que es algo natural, que es algo que tiene que ocurrir, pues las hemos convertido en desastres. Y entonces, para evitar las inundaciones, se plantea una serie de actuaciones. Por ejemplo, pues el dragar los ríos, ¿no? El dragar los ríos para tratar de conseguir más sección, cuando realmente eso no es, aparte de que no sirve para nada, porque cuando dragas un río en la siguiente crecida vuelve a rellenar, con lo cual es algo que no sirve para nada. Y si dragamos un río de manera que pudiera realmente evitar la inundación, pues nos cargaríamos totalmente al río, ¿no? Entonces, el río no hay que dragarlo, los ríos hay que darles espacio, hay que dejarles que ocupen la llanura de inundación, que por eso es llanura de inundación. Y otro aspecto también es la erosión. Muchas veces decimos, es que claro, nos están comiendo, el río come las márgenes, entonces nos quita espacio. No, es que eso es espacio del río. Entonces la erosión es buena, es necesaria, porque es la que también contribuye a generar sedimentos que luego llegan a la desembocadura y contribuyen, pues, entre otras cosas, a aportar arena a las playas, ¿no? Bueno,
Esto, por ejemplo, que vemos aquí, esto no son ríos. Esto realmente fueron ríos en su momento, pero ahora son canales, realmente. No tienen nada de río porque están totalmente canalizados, no tienen conexión con su llanura de inundación. Y bueno, es un poco lo que el Roto también dice, ¿no? Un río progresado, es la idea que durante mucho tiempo se tenía de progreso, ¿no? Pues construir y artificializar la naturaleza, ¿no? Bueno, otro mito, aquí tenemos la ría de Villaviciosa, que llega al mar, y otro mito de los que más habituales, que todavía incluso estos días lo estamos escuchando, es eso de que el agua se pierde en el mar. El agua no se pierde en el mar, el agua tiene que llegar, los ríos tienen que llegar al mar, porque si no llegaran al mar, pues entre otras cosas, pues no tendríamos la playa de Rodiles como la tenemos ahora, no tendríamos, por ejemplo, el delta del Ebro. Y precisamente hablando del delta del Ebro, uno de los problemas que tiene el delta del Ebro está subsidiendo, el mar le está comiendo terreno, precisamente porque el Ebro es un río muy embalsado, de tal manera que los sedimentos no llegan al delta, con lo cual pues, el delta va retrocediendo y está quitando un delta que era una zona muy fértil, pues está perdiendo terreno respecto al mar, ¿no? Es decir, que el agua, los ríos tienen que llegar al mar. Bueno, entonces, algunos de los mitos que creo que contra los que hay que luchar y hay que rebatir. Entonces vamos a ver, ¿qué es un río? Bueno, pues un río, desde un punto de vista de lo que es la ecología, de la ciencia, pues nos dice que, resumidamente, un río es una forma de relieve y un sistema de transporte. Y tiene la característica de que es un medio que es muy cambiante en el espacio y en el tiempo. Es decir, cuando antes también hablábamos de una corriente continua, pues no, porque pues muchas veces cambia el cauce, cambia el caudal, cambia la morfología del río, ¿no? Es una característica del río, su dinámica, la dinámica que tiene y que va cambiando continuamente. Por otro lado, ¿para qué sirve el río? Bueno, los ríos sirven fundamentalmente, la función de los ríos es el transporte. ¿Y qué transportan? Pues transportan agua, pero no solamente agua, transportan sedimentos, transportan seres vivos, transportan nutrientes, muy importante, y este transporte va fundamentalmente de los continentes hasta el océano. Y cuando el río trabaja y cuando el río va transportando, pues además ejerce una función de conectividad, es decir, que va conectando desde la zona de montaña con las zonas con el mar. Y este transporte además lo hace con una energía, de una forma energéticamente eficiente, de tal manera que cuando el río no tiene energía sedimenta y cuando tiene más energía erosiona. Y en ese trabajo es como va conformando su cauce y va conformando todo lo que es el paisaje fluvial, ¿no? Y luego, por último, ¿cómo trabaja el río? Pues el río trabaja fundamentalmente con lo que antes veíamos que desde ese punto de vista humano es un problema, pues el río trabaja con las crecidas. Fundamentalmente el trabajo mayoritario del río lo hace durante las crecidas. Entonces, bueno, esto así muy resumidamente, veis que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Al hablar de río, una de las cuestiones que yo creo que se puede concluir es que es algo muy complejo, que tiene se puede analizar desde muchos puntos de vista, por lo que normalmente en la ciencia, en la ecología, lo que se tiende a hablar más que de río, se tiende a hablar de ecosistema fluvial, que es además un ecosistema muy diverso, con mucho valor ambiental, y ahora mismo, como antes os comentaba, desde el punto de vista del cambio climático, los ríos tienen que jugar o van a jugar un papel muy importante. Los ríos cuando están en buenas condiciones, es decir, cuando no son canales. Por eso, cada vez más se tiende, sobre todo en las ciudades, en los tramos urbanos de los ríos, a renaturalizar los ríos, ¿no? Porque van a jugar o deberían de jugar un papel importante como reguladores del clima y para suavizar los efectos y amortiguar los efectos del cambio climático, ¿no? Especialmente la subida de temperaturas. Entonces, bueno, hablando un poco cuando hablamos de la dinámica, ¿a qué nos referimos también, ¿no? Un ejemplo de la dinámica, bueno, esta imagen que pongo aquí no es un río asturiano, es el río Aragón. Es una imagen, es un trabajo de un profesor de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Ollero, que es una de las personas que más sabe de ríos en España. Él ha trabajado en la cuenca del Ebro, y en esta imagen pues refleja muy bien lo que es esa dinámica del río, ¿no? Estos son el diferente trazado del cauce desde el año 46 al año 2003. En el año 46 el cauce iba por el trazo de color naranja,
y en el año 2003 el trazo de color rojo, ¿no? Es decir, que y entre ellos todas estas dos líneas amarillas que se ven en los extremos es lo que se llama el espacio de movilidad fluvial. Es decir, que el río, como veis, el río no solamente es el cauce, sino que tiene que tener, el río se va moviendo y necesita tener ese espacio. Si lo encauzamos, el río ya no se va a comportar como río, ¿no? Se comportará pues como un canal. Y aquí, precisamente, hablando de la dinámica del río, tenemos muy cerca de aquí, en Olloniego, tenemos un ejemplo de esa movilidad, ¿no? Tenemos aquí el meandro del río y aquí donde pongo aquí este recuadro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el puente abandonado de Olloniego. El puente abandonado de Olloniego, sabéis que es un puente medieval que fue abandonado, se calcula que en el siglo XVII, precisamente porque hubo una riada muy intensa, y entonces lo que ocurrió es que el río cambió de cauce, de tal manera que pasaba por el puente y dejó de pasar por el puente, ¿no? Debajo del puente. Entonces, ahora tenemos, el puente lo tenemos aquí y el río lo tenemos en el otro extremo, por el medio tenemos la carretera, ¿no? Es decir, que es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo de la dinámica. Precisamente este punto está considerado como lugar de interés geológico porque tiene la peculiaridad de que esta dinámica de los ríos y este cambio de cauce es muy característico sobre todo de ríos que están en valles muy anchos. En valles más estrechos, como es el Valle del Nalón, es algo menos frecuente, por lo tanto esto desde el punto de vista geológico tiene especial interés, ¿no? Bueno, otra característica de los ríos es la diversidad, de tal manera que desde la cabecera, pues lo que tenemos normalmente son el valle más estrecho y más profundo, el cauce rectilíneo, pero según vamos bajando en el valle, pues el valle se va ensanchando y el cauce va tomando otras morfologías, ¿no? Morfologías meandriformes, morfologías de ríos trenzados, hasta la desembocadura, ¿no? Y eso el río tiene que tener, para que sea río, tiene que poder pasar por todas esas fases. Aquí tenemos, por ejemplo, el río Dobra, esto en la hoya de San Vicente, sería un ejemplo de la parte alta de los ríos. Aquí tenemos el río Nora y el río Nalón, con sus zonas meandriformes. Este paisaje que estamos viendo ahora, posiblemente dentro de, pues no sé si cientos, miles de años, no vamos a ver este paisaje. Probablemente el futuro del Nora sea que va a ser capturado por el Nalón, con lo cual el paisaje va a cambiar totalmente, ¿no? O este otro caso, este es el río Aragón, con su morfología también de río trenzado, ¿no? Bueno. Otro aspecto que es importante de los ríos es la conectividad. Antes decíamos que cuando el río trabaja va conectando las montañas con las laderas y cuando hablamos de esa conectividad no solamente hablamos cuando hablamos de la montaña con los océanos, ese transporte que se produce en la dimensión longitudinal, no solamente tenemos que tener en cuenta esta dimensión longitudinal. El río tiene, además de esa dimensión longitudinal, tiene una dimensión transversal que hace referencia a la conectividad del cauce con la llanura de inundación, es decir, que el río no solamente es el cauce, es su llanura de inundación con todo lo que tiene la llanura, pues muchas veces meandros abandonados, brazos que se ocupan temporalmente, en otros periodos están secos, y hay un intercambio de nutrientes entre la llanura de inundación y el cauce. Y también tiene una dimensión vertical, es decir, lo que hay bajo el agua, el río, como antes decía, el río no solamente es agua, sino lo que hay debajo del agua. Y debajo del agua tenemos sedimentos, tenemos materia vegetal, tenemos organismos vivos y tenemos además los acuíferos que están conectados con el río y que en unas ocasiones el acuífero aporta agua al río. Por eso, muchas veces, cuando periodos en los que no hay periodos largos sin lluvia, los ríos siguen llevando agua. ¿Por qué siguen llevando agua los ríos? Bueno, porque se lo está aportando los acuíferos. Pero en otros momentos es el río el que aporta agua al acuífero aluvial, ¿no? Y esa conexión tiene que mantenerse. Cuando canalizamos un río, le ponemos escolleras y le ponemos hormigón en las laterales, no se pierde la conectividad con la llanura de inundación, y si encima le ponemos una solera de hormigón en el cauce, pues la conectividad con lo que es ese medio que hay bajo el agua, lo que se llama el medio hiporreico, se pierde totalmente, ¿no? Y ya por último, volver un poco sobre el tema de las crecidas y las inundaciones. Antes decíamos que las crecidas eran beneficiosas, eran muy necesarias. Bueno, las crecidas, como antes dije, realmente el río trabaja con las crecidas, son el motor de la dinámica fluvial y lo que se dice son las arquitectas del cauce. Y son buenas, ¿por qué? Porque
limpian el cauce. Cuando hay una inundación, cuando hay una crecida, el cauce se remueve en toda su profundidad y eso contribuye pues, a eliminar especies que diluyen los contaminantes y eliminan especies muertas que ya que perjudicarían al cauce de seguir mucho tiempo ahí, perjudicarían al río, y con eso, con la inundación, lo que hace es limpiar, ¿no? Actúan como controladoras de la población de seres vivos y eliminan invasoras, por ejemplo, eliminan especies invasoras tanto vegetales como animales. Por ejemplo, en el Ebro, una especie que hace bastante daño es la mosca negra. Pues cuando hay inundaciones, precisamente uno de los beneficios de las inundaciones, cuando el Ebro, sabéis además, en el Ebro precisamente nos lo suelen transmitir siempre por televisión, ¿no? El Ebro sobre todo cuando va a llegar a Zaragoza, la crecida y demás, y que muchas veces nos lo transmiten como algo muy negativo, pues realmente, por ejemplo, para evitar la mosca negra y para reducir la plaga, pues precisamente las inundaciones son muy positivas. Las inundaciones también, cuando hay inundaciones, contribuyen al intercambio de nutrientes entre la llanura y el cauce. De hecho, por eso las llanuras de inundación son las zonas más fértiles, son las zonas donde habitualmente se cultivaba, ¿no? Ahora pues muchas veces las hemos llenado de polígonos industriales que se podrían haber construido en cualquier otra zona, pero no, se construyen en la llanura de inundación del río, ¿no? Contribuyen, como ya dije antes, a recargar el acuífero aluvial, distribuyen y clasifican los sedimentos y la madera muerta y todos los restos orgánicos, y eso contribuye a generar nuevos hábitats que luego son beneficiosos para la pesca, por ejemplo, ¿no? Aumentan las poblaciones piscícolas como consecuencia de todo lo que he comentado anteriormente y proporcionan arena a las playas. Como antes decía, el río tiene que llegar a la costa, tiene que llegar al mar, porque es uno de los medios de que se vayan construyendo las playas, ¿no? Y luego, pues ya como aspecto importante que viene más a cuento en el día de hoy, es que contribuyen a renaturalizar los tramos fluviales que han sido muy impactados por la actividad humana. Cuando se renaturaliza un río, uno de los beneficios es que se recupera parte de su llanura de inundación y, por lo tanto, cuando el río se inunda, pues ayuda a esa renaturalización, ¿no? Bueno, entonces, vamos ahora, sabiendo lo que es un río, lo que entendemos, ¿no? Desde el ecologismo y desde la ecología, desde la ciencia y desde el activismo ecologista, lo que es un río, pues voy a tratar de explicar qué significa vivir de cara al río, porque, bueno, si preguntáramos, pues no sé, aquí mismo en Langreo, a diferentes grupos de gente y a diferentes sectores el que entienden por vivir de cara al río, seguramente que nos dirían respuestas muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a transmitir la idea que tenemos desde el movimiento ecologista, ¿no? Lo que significa para nosotros vivir de cara al río. Y lo voy a sintetizar simplemente con esta frase: disfrutar de él como río teniendo en cuenta todo lo que he explicado anteriormente, todo lo que entendemos como río, todo lo que se considera desde la ciencia de lo que es un río, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer en primer lugar es recuperar los valores ambientales, y para recuperar los valores ambientales una primera parte es que el agua de los ríos esté en buenas condiciones, tengan buena calidad química, química y biológica, pero el río no solamente es agua. Decíamos que el río es agua, es sedimentos, es materia viva. Por lo tanto, se trata de recuperar los valores ambientales, que el agua esté en buen estado, pero también los otros componentes que forman parte del río. El río tiene que tener vegetación, tiene que tener fauna, tiene que tener sedimentos y además la morfología. Es decir, que uno de los problemas que tenemos los ríos es las alteraciones hidromorfológicas, los encauzamientos, la falta de llanura de inundación. Es decir, que todo eso es lo primero que habría que hacer para comenzar a disfrutar de los ríos, ¿no? Como son. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues esto puede ser la pregunta del millón, pero bueno, lo primero que tendríamos que hacer es planteando intervenciones que sean compatibles con los dos aspectos que hemos hablado. Primero, incrementar el valor ecológico y paisajístico del río, es decir, recuperar sus valores ambientales, pero también teniendo en cuenta de dónde venimos o dónde estamos. Estamos en un contexto urbanizado. Entonces, es evidente que en un contexto urbanizado no vamos a poder alcanzar un río totalmente natural, es decir, no vamos a poder recuperar todos, al 100% los valores naturales del río, pero sí que vamos a poder recuperar bastante.
Y sobre todo, bueno, en zonas como es el Nalón, que bueno, pues estamos en un contexto rural urbano realmente, ¿no? Entonces aquí las alteraciones no tienen nada que ver, por ejemplo, con las alteraciones que tenían ríos como el Manzanares en Madrid, que luego hablaré de él, ¿no? Aquí sería bastante más sencillo el poder recuperar estos valores, ¿no? ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues lo primero es dar libertad al río. Y dar libertad al río implica incrementar la permeabilidad. Antes hablábamos de la dimensión, las 3 dimensiones, ¿no? La longitudinal, vertical y transversal. Entonces, el dar libertad al río implica esto, implica incrementar la permeabilidad longitudinal y vertical y dar más espacio al río. O sea, serían los 2 aspectos. La libertad también es darle más espacio. Y darle más espacio implica incrementar la permeabilidad transversal, es decir, recuperar la llanura de inundación. Y para esto, pues, en primer lugar, tendríamos que eliminar todas las compuertas, todas las represas, los azudes, las soleras que hay en el lecho del río y cualquier otro elemento artificial que interrumpa el flujo natural del río. Y desde el punto de vista de recuperar su llanura de inundación, pues tenemos que eliminar las canalizaciones porque hacen de barrera entre el cauce y la llanura. Y también tenemos que eliminar pues, construcciones que sean prescindibles. Sabemos que, bueno, estando en un contexto urbano, sabemos que hay construcciones que no se pueden eliminar. Por ejemplo, si pensamos en Arriondas, una de las zonas cuando hay inundaciones, el Hospital de Arriondas, en los últimos años hemos visto cómo se inunda sí o sí. Claro, eliminar el Hospital de Arriondas hoy pues es complicado, ¿no? Es complicado, a pesar de que en su momento, cuando se iba a construir, se advirtió de que no era un sitio adecuado, ni mucho menos, pero bueno, pues hubo el empeño de hacerlo ahí y claro, ahora mismo pues vamos, no, yo creo que sugerimos esto y bueno, no sería muy bien visto, aparte de, bueno, lógicamente sería muy caro económicamente, ¿no? Pero sí que hay muchas construcciones que son prescindibles y que se pueden eliminar de la llanura. Por ejemplo, aquí tenemos en Lada, en la central térmica, pues tenemos el azuz, este que vemos aquí, el canal. Este sería una de las cuestiones que hay que eliminar, sí o sí, ¿no? Es decir, aquí afortunadamente la Confederación Hidrográfica del Cantábrico apoya la idea y de hecho pues ya creo que está aprobado el proyecto de... Vamos, no sé todavía si hay un proyecto concreto, pero sí que está aprobado el eliminar este azuz, ¿no? Esta barrera que hay en el río. Además de dar libertad al río, darle espacio, pues hay que erradicar la vegetación alóctona e invasora. Y muy importante, el favorecer el desarrollo de la vegetación de ribera. Precisamente, si uno de los problemas que hemos tenido cuando hay inundaciones es que si se elimina el bosque de ribera, pues la inundación, los efectos de la inundación son mucho más catastróficos. ¿Por qué? Porque el bosque de ribera contribuye a laminar, contribuye a frenar la velocidad del agua y contribuye pues, a hacer que los efectos de las inundaciones sean menos graves, ¿no? Por lo tanto, el bosque de ribera, el mantener y el desarrollar el bosque de ribera es algo que es fundamental. Y luego limpiar, pero no limpiar no quitar la vegetación, no quitar las ramas, ni quitar los sedimentos. Lo que tenemos que hacer es limpiarlo pues, de toda la suciedad que hay, ¿no? De todo tipo de residuos, de plásticos, de lavadoras, que a veces vemos en el cauce y demás, ¿no? Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Y todo esto, cuando hablamos de hacer todas estas actuaciones, me parece que es fundamental que haya, a la hora de definir los proyectos concretos, yo aquí no hablo de proyectos concretos, creo que los elementos concretos los proyectos que se tengan que desarrollar tienen que ir ligados a la participación de la gente, la participación ciudadana. Y entre ellos, por ejemplo, pues creo que en todo el proceso de decisión y desde luego cuando se realicen los proyectos tendrían que estar involucrados, por ejemplo, los centros escolares, asociaciones de vecinos, porque eso ayudaría a incrementar la cultura y la educación ambiental realmente, ¿no? Y es precisamente la cultura y la educación ambiental lo que hace que, por ejemplo, las inundaciones no se vean como catástrofes, ¿no? Se vean como algo bueno y algo necesario. Entonces, en el caso de Langreo, concretamente en el tramo que estamos aquí entre La Felguera y Lada, pues tenemos varios espacios que se podrían aprovechar. Esta zona, que me parece que ahí es donde estaban construcciones mecánicas La Felguera o algo así. Luego tenemos todo lo que estas 23 hectáreas que corresponden a la térmica de Lada, lo que es Iberdrola.
Luego tendríamos, esto me parece que es la zona de Felguera-Mel, los terrenos de Felguera-Mel, y este último de Talleres del Conde. Y luego serían también los terrenos de Nitrastur, aunque esos están más alejados del río porque está por el medio la vía del tren, pero todo esto son terrenos que, o sea, la vocación de estos terrenos es ser parte del río, es ser recuperados para la llanura de inundación. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada en ellos, se pueden hacer actividades que sean compatibles con que en determinados momentos del año se puedan inundar y no pase nada, no sea visto como un desastre, ¿no? Además, desde el punto de vista de la seguridad de lo que es el núcleo urbano, es importante tener en cuenta que en la zona donde estamos, tanto la Felguera, Alada, Sama, están consideradas dentro de lo que se llama un área de riesgo potencial significativo de inundación. Esto, la Confederación Hidrográfica, ahora está, bueno, todas las confederaciones en todo el país están obligadas a hacer planes de gestión del riesgo de inundación. En el caso de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ese plan de gestión ya está hecho, ya desde hace un tiempo, y dentro de ese plan de gestión se definen lo que se llaman las ARPSIS, áreas de riesgo potencial significativo de inundación. En el caso de esta zona donde estamos ahora, es este código que lleva, el ES018 AST31, ese es el que corresponde al Langreo. Y en el dibujo, en esta fotografía, en este esquema, lo que vemos, estos diferentes colores hacen referencia a dónde llegaría la inundación para diferentes periodos de retorno. El periodo de retorno, bueno, pues es el número de años que como media se espera que ocurra en este caso, un caudal, que una inundación determinada o que sea superada, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el periodo de retorno, esa inundación más grande será. Entonces, por ejemplo, para el periodo de retorno de 10 años, tenemos el color rojo, quiere decir que las inundaciones que se pueden producir cada 10 años abarcarían toda esa zona que está marcada en rojo. Cada 100 años, pues un poquito más, ¿no? Es lo que aparece ahí marcado en color naranja. O sea, el color naranja incluye el rojo también, ¿no? Pero va un poco más allá. Y para el periodo de retorno de 500 años, pues las inundaciones ya abarcarían toda esa zona azul, es decir, que serían mayores, ¿no? Entonces, además de estos mapas, en el estudio, en estos planes de gestión, pues se establece lo que se llama una clasificación en función del riesgo y de la peligrosidad. Bueno, la diferencia entre riesgo y peligrosidad, la peligrosidad es la probabilidad de que ocurra una inundación en un determinado momento y en un determinado lugar. Y el riesgo es la combinación de esa probabilidad con todas las consecuencias que tendría esa inundación, ¿no? Entonces, en el caso del Langreo, está dentro esa clasificación, está en lo que se llama el grupo 1. El grupo 1, que es el de riesgo extremo. Por lo tanto, estamos en una zona que tiene un riesgo extremo de inundación, con lo cual la consecuencia lógica o la deducción, lo que tendríamos que concluir es que lo que necesitamos es precisamente darle espacio al río, dejar que el río se coja espacio y se inunde, y que inunde sin que ocurra nada, o sea, sin que implique catástrofes humanas, ni de bienes ni de personas. Y eso solamente se hace si dejamos esa libertad al río y si en la llanura de inundación pues no construimos cosas que si se inundan pues puedan dar lugar a catástrofes, ¿no? Bueno, y ahora quiero poner ya un poco para terminar ya un ejemplo de lo que es la renaturalización de los ríos. Y además es un ejemplo que realmente era mucho más difícil de conseguir que en el caso, por ejemplo, del Nalón en Langreo, ¿no? Antes os hablaba del río Manzanares. Entonces, el río Manzanares, en Madrid, en el año 2016, se presentó un proyecto de renaturalización del río. Este era el aspecto que tenía el río antes de la renaturalización. Como veis, un canal prácticamente sin vida, sin ningún atractivo. Y después de la renaturalización, pues el río Manzanares pues tiene este aspecto. Y este es el puente de Toledo, que ahora, después de la renaturalización, pues muchas veces lo que suele ocurrir los días festivos es que se llena de gente para ir a ver el río. Porque desde el río pues se pueden ver todo tipo de aves autóctonas, aves típicas de los ríos, ¿no? Pues la garcilla, se pueden ver nutrias. Las nutrias sabéis que son un indicador de la buena calidad del agua de los ríos. Pues se pueden ver jilgueros, garcetas pescando. Se pueden ver el galápago leproso, que es la tortuga autóctona en España.
se pueden ver barbos que estaban prácticamente en extinción, en algunos ríos de hecho han desaparecido, por ejemplo en el Ebro prácticamente ya no hay barbos porque se introdujo una especie invasora que es el siluro y acabó con los barbos, que es una especie autóctona. Pues vemos patos, vemos el martín pescador, vemos otros animales que no son típicos del río, pero que se acercan al río porque el río está en buenas condiciones, ¿no? Y bueno, pues con esto termino ya y un poco la conclusión es que un ecosistema fluvial en buen estado pues va a contribuir a un ambiente urbano más saludable, más resiliente frente, por ejemplo, al cambio climático y también una ciudad más habitable, es decir, que realmente es bueno para la gente que vivimos en las ciudades. Entonces, bueno, pues nada, con esto termino y muchas gracias y nada, si queréis hablamos ahora, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguien que se anime? Antes, Sí. antes habló del convenio para la transición justa. Y la pregunta que yo quería hacer es, ¿quiénes son los actores que van a participar en este convenio? ¿Quiénes son las entidades o organizaciones que van a participar en este convenio? ¿Cuál sería el importe de ese convenio en el caso de Nadón? ¿Y cuánto duraría? O sea, actores, ¿cuál sería el importe? ¿Y cuánto duraría? ¿Quién formaría esa comisión de seguimiento? Y parando con un poco lo que nos lleva aquí a esta charla, que es vivir de cara al río, ¿qué es lo que se podría hacer, o quién va a aportar las ideas de lo que se podría hacer con ese convenio de importe de cara al río? Son varias preguntas. Sí. Gracias. Te dejo lo del río. La última parte. No, bueno, sobre los agentes que intervienen, es decir, que negocian los contenidos del convenio, son el Ministerio de Transición Ecológica, la Comunidad Autónoma, ¿no? Y los ayuntamientos, fundamentalmente. ¿Y la participación ciudadana métrica? Sí, vamos por partes, te comento. Esos son, digamos, los que firman el convenio. Digamos que el convenio lo firman aquellas administraciones que ponen el dinero, ¿no? En Aragón lo firmaron los 33 municipios afectados, la comunidad autónoma, que me parece que puso un 10% de los 100 millones que implica de gasto el convenio, y el Ministerio 90 millones. Después hay, digamos, unos objetivos. Esto es muy importante, porque si os dais cuenta, y somos conocedores todos de ello, en los planes de la minería anteriores no había objetivos de creación de empleo. Sí había dinero, sí había recursos, pero no había objetivos, no había una idea de lo que se quería hacer. Entonces, aquí tienen como objetivo crear 650 empleos, ¿no? Ellos, como digo, cerraron explotaciones mineras, cerraron la central térmica de Andorra en Teruel y prescindieron o, digamos, destruyeron aproximadamente unos 500 puestos de trabajo. Bien, y después hay dos organismos. Un organismo de seguimiento donde están las administraciones que pusieron el dinero, y los sindicatos y las organizaciones empresariales. Y después hay otro organismo de participación donde está toda esa gente, más todas las asociaciones ciudadanas que que solicitan participar en el proceso de transición, ¿no? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Son 8 años prorrogables. En principio son eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos objetivos, crear, en este caso, aquí, pues por lo menos sabemos que los objetivos del convenio del Nalón y del caudal van a ser más de 650 empleos, ¿no? Caudal a Boño, ¿no? Porque se ha unido, digamos, la zona de Aboño al cerrar al cerrar la central térmica de Aboño, algunos grupos de Aboño. Bien, entonces tenemos eso, unos objetivos de creación de empleo, tenemos objetivos en otros ámbitos. Antes, cuando hacía la exposición, hay 6 áreas. Nosotros, el Concello por Transición Xusta, que somos una asociación que nos constituimos para este objetivo, planteamos o defendemos que dentro de ese convenio también estén incluidos actuaciones e inversiones para recuperar urbanísticamente los terrenos baldíos, es decir, no solamente para incentivar la creación de nuevas actividades económicas o empresariales, sino también para recuperar los espacios degradados. ¿Por qué? Por lo que hablábamos. Y el río entra ahí como un elemento fundamental a nuestra parte. Las actuaciones que haya que hacer con el río, nosotros defendemos que estén contempladas en las ayudas del convenio de transición justa. Tenemos esos objetivos, tenemos esas inversiones, tenemos unos inversores que son las administraciones y tenemos unos órganos de participación y seguimiento. Es decir, tenemos todos los elementos fundamentales para que las cosas se hagan bien, porque esas comisiones de seguimiento, en principio, lo que firmaron en Aragón es que todos los años van a revisar cómo son los objetivos, cómo se van cumpliendo los objetivos que están establecidos. Y con respecto al río, es decir, cómo se integrarían las actuaciones sobre el río en el plan o en el convenio de transición justa, pues bueno, Beatriz va a dar su opinión. Bueno, yo creo que lo primero, como ya comenté, creo que tiene que haber participación de muchos sectores. Todos los actores que ha comentado Pablo, pues asociaciones vecinales, ecologistas, la Confederación Hidrográfica, lógicamente, tiene mucho que decir. Y a partir de ahí definir qué es lo que queremos para el río. A ver, yo desde mi punto de vista, si tuviera ahora mismo que empezar a decir pues qué hay que hacer, bueno, lo primero yo haría un inventario, por ejemplo, de los elementos que habría que eliminar en torno al río, los obstáculos que están impidiendo que el río fluya con naturalidad, encauzamientos, obstáculos en la llanura de inundación, azudes y demás. Es decir, que yo haría un inventario de cuál es la situación actual del río de cara a ver qué es lo que se puede eliminar. Y a partir de ahí, y una vez que consigamos tener el río en buenas condiciones, el río renaturalizado, en todas aquellas zonas, pues lo que antes comentaba, de la llanura de inundación, los espacios que va a dejar la térmica, pues ahí plantear bueno, qué actividades se pueden hacer que sean compatibles con que el río funcione como río. Pero yo creo que es un proceso largo, o sea, no es algo de hoy para mañana. Primero hay que empezar con dejar el río en buenas condiciones o en mejores condiciones y una vez que esté el río, bueno, pues ya decidir qué hacemos en estos espacios, ¿no? Y es un proceso, pues eso, bueno, si tenemos por lo menos 8 años, hombre, posiblemente se pudiera hacer en menos, desde luego, lo que es la parte del río. En Madrid, por ejemplo, empezó en el año 2016 y en cuestión de 3 años el río estaba ya estaba bastante bien. Es decir, los ríos tienen una capacidad de autorregulación y de autorrecuperación importante. En un río como el Nalón, que realmente no está degradado, bueno, pues tiene algunos tramos más artificializados, pero yo creo que sería rápido. Y fundamentalmente yo empezaría por ahí. Y luego ya, pues lo que hacemos en el terreno que deja Lada, bueno, pues una vez que ya el terreno es para el río,
pues tratar de ver qué cosas se pueden hacer para que sea compatible pues con el río se inunde, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que hay que hacer también es el ver cómo mejorar los accesos al río, ¿no? Lo que antes os comentaba, que es que hemos paseado a lo largo de toda la zona cercana al río y es que es imposible llegar a ver el río. O sea, no es extraño que la población viva de espaldas porque es que no se puede llegar al río estando en lado, o sea, una manera fácil, digo yo, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que habría que conseguir es eso, el poder tener accesos desde diferentes puntos de la zona urbana al río. Y bueno, es un poco lo que puedo decir ahora. Otra pregunta que quería hacer es, ¿se sabe, hay algún estudio de la cantidad de aguas fecales que se vierten al río, de los puntos? A ver, yo creo que la Confederación Hidrográfica sí tiene esos datos, ¿eh? Sí tiene. Sí, por supuesto, claro. Sí, esos datos los tiene la Confederación Hidrográfica. Aparte de que es que afuera ya, o sea, una cuestión ajena a los convenios de transición justa es que la Directiva Marco del Agua obliga a que los ríos estén en buen estado. Realmente obligaba a que estuvieran en buen estado en el año 2015. Lógicamente eso no ha ocurrido, pero eso sí que la Confederación Hidrográfica sí que lo tiene que controlar y lo está controlando. Lo que pasa es que lo hace como puede, pero realmente evidentemente es una de las primeras medidas, pero bueno, eso ya está contemplado en los planes a los que obliga la Directiva Marco. Eso es algo que ya la Confederación Hidrográfica contempla, ¿no? Sí, pero ¿hay alguna actuación prevista de erradicarlo? Eso sí lo tiene la Confederación, sí que tiene. En el plan hidrológico de la cuenca tiene previstos pues actuaciones de saneamiento. Comisión de seguimiento, etcétera. Sí. Otra cosa es que se cumpla, porque evidentemente, en el plan hidrológico anterior había medidas que no se llevaron a cabo, pero por lo menos escrito sí que está. Si consultas el plan hidrológico de la cuenca, de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental, en su programa de medidas, pues hay medidas para todos los ríos en Asturias. Otra cosa es que, pues una cosa es lo que se planifica y otra cosa es lo que luego se hace, pero eso sí que está contemplado. ¿Hay alguna comisión de seguimiento que tenga capacidad para pedir responsabilidades por el no cumplimiento de lo firmado en todos los convenios que hay? A ver, la Unión Europea ya ha multado. España está pagando cantidad de multas por incumplimientos de la Directiva Marco del Agua. Eso es así, pero bueno. No, ya, hay cosas que no tenemos que preguntárselas a Beatriz o a Pablo, ¿no? Hay que dirigirse a que tiene una responsabilidad. Bastante hacemos con intentar dar algunas ideas y aportar a todo este procedimiento, pero no va a ser responsabilidad de los que estamos aquí a arreglar los problemas de cada uno. Sí, no. Estaba preguntando solamente. Sí, no digo, claro. Entonces, primero hay que decir que hay cosas que ya tienen que funcionar con convenios y sin convenios. Es decir, que ya están, o sea, el tema de calidad de las aguas, el tema de control de vertidos, va mucho más allá que eso. De hecho, todo lo que tiene que hablar con los obstáculos del río, es decir, es que Iberdrola tiene que dejar el espacio del río como se lo entregaron a ella, y además tiene que pagarlo ella. Es decir, la recuperación de todos aquellos espacios que ahora termina la concesión por haber terminado el uso, pues son una obligación del río, ¿no? En otras centrales ya lo están haciendo, es decir, el plan de desmantelamiento de la central de Narcea, la de Sota de la Barca, pues ya incluye la demolición del azul, ya está aprobado, la eliminación de todos los márgenes cementados de la margen izquierda de donde estaban vertidos de las aguas de refrigeración, etc. Y eso es una obligación y tienen que hacerlo. No puede decir que nos deja el canal porque es que no es suyo. Ellos tienen que dejar el río tal y cual estaba previamente, ¿no? Luego, que hay coincidencia de muchas cosas, de fondos europeos, fondos de transición, fondos de la propia Confederación para intervenir en todo esto, y que evidentemente lo que hay que hacer es que se usen bien. Y una cosa que yo creo que es clave y que nos cuesta mucho entender porque no estamos acostumbrados. Con los fondos mineros lo que había era un reparto proporcional y con café para todos, ¿no? Hay tanto dinero para todos los ayuntamientos y para todos los sitios, y entonces todo el mundo presenta proyectos que pueden tener o no utilidad. Aquí eso ya no lo vale, ¿no? Y son proyectos en competencia y que se conceden en relación de los objetivos y que luego se consigan, porque si no se consigue el objetivo, el dinero se devuelve aunque se haya hecho la obra. Y eso es un cambio de mentalidad para las cuencas, sí, claro, bastante importante y que tenemos que entender que va a ser así o así. De hecho, el mayor problema que ha habido es que los ayuntamientos no han sido capaces al principio de presentar proyectos con estas condiciones. Es
entre otras porque no tenían medios, ¿no? Por eso hay una partida importante de estos fondos, son para poder asesorar a los ayuntamientos para presentar los proyectos de forma que sea viable conseguir la financiación, porque si no, no la va a dar. Hay que tener que acostumbrar que van a ser así las cosas, no reparto para todos y por igual sin pensar en conjunto, en comarca o en país, ¿no? ¿O más por ahí? ¿Algún comentario? Bueno, voy a preguntarte una cosa. La playa fluvial, ¿cómo la ves? Depende cómo. Es que claro, la playa fluvial, si se me van a poner hormigón en el lecho del río para que la gente baje y eche ahí las toallas, pues no. Pero si es un acceso, bueno, pues mejorar un poco el acceso al río y pues a lo mejor poner unas pasarelas de madera. Es que depende de cómo sea. Puede ser bueno o puede ser malo. Eso habría que ver el proyecto concreto. Pero, desde luego, lo primero es dejar el río en condiciones naturales. El bosque de ribera, fundamental. Entonces, bueno, pues si en el bosque de ribera se puede hacer un acceso, bajar al río, no hay ningún problema. O sea, el río hay que disfrutarlo y no pasa nada por ir a bañarse al río. Pero, claro, no me pongas hormigones y me pongas... Entonces, claro, es que depende de cómo se hagan las cosas, ¿no? La zona de León hay playas fluviales para todos los lados y no interrumpen al río. Desde un canal entra y sale por el otro lado. Depende también del tipo de río. Es que, claro, depende en qué tramo de río. Hay ríos, las zonas más anchas dan más lugar a eso. Es que depende de cómo sea. O sea, habría que ver el proyecto concreto en cada caso. Desde un canaluco va a la playa que está dentro de un prado, por ejemplo, y sale el agua para el otro lado y limpia continuamente. No sé, podría ser, no sé. A mí lo del canaluco no te creas tú que me convence mucho, pero bueno, habría que ver habría que ver cada cosa en concreto. Ya. Y tener el playa fluvial pues es una forma de traer gente aquí también a... Sí, no, vamos, a mí no me parece mal, depende de cómo se haga. Da gusto, entre otras cosas. Nada, Bueno. una playa de la playa. Sí. ¿Se sabe algo de todos los ayuntamientos de la cuenca? Hay concejalías de medio ambiente, no sé, propios ayuntamientos. ¿Se sabe de alguna actuación de las concejalías de medio ambiente con respecto a la limpieza del río o a la erradicación de la vegetación que no es de ribera, que son plantas invasoras, etcétera? ¿Se sabe de algún tipo de actuación que estén llevando a cabo? A ver, la Confederación Hidrográfica sí que está eliminando especies invasoras en los ríos, en todos los ríos. A nivel de ayuntamiento, la verdad es que no te sabría decir. Posiblemente los ayuntamientos tampoco muchas veces tienen medios ni conocimientos, pero sí que la Confederación sí que está eliminando en algunos tramos especies invasoras y, bueno, es además uno de los objetivos también. Y es también algo lo que obliga a la Directiva Marco. O sea, que eso sí se está haciendo, pero, bueno, evidentemente como se puede, ¿no? Parece que sería una manera de crear empleo de calidad, ¿no? Sí, también, claro. Crear brigadas de limpieza del río, Sí. no solo los plásticos, sino la erradicación de especies invasoras, Sí. mantenimiento del río con la filosofía del ecologismo. Sí, es que todo eso realmente da empleo. Estas actuaciones de mejora de las zonas naturales, eso da empleo. Porque además hay que hacer seguimiento y hay que controlarlo. Entonces, bueno, es un poco también lo que planteamos, las oportunidades que da este tipo de actuaciones, ¿no? Bueno, pues entonces nada, si... Un comentario pequeño que yo creo que podemos separar con el tema de las playas fluviales. Sabéis que es una exigencia de hace mucho tiempo de la Charana, de recuperar eso como espacio fluvial, como fue toda la vida. Pues ese proyecto ya está aprobado y está en marcha, y con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, yo creo que es de las más asequibles y de las más interesantes dentro de los ingenieros de caminos que hay en la mayor parte, que lo que les gusta son los puentes, los canales y los museos. Entonces, la condición que puso claramente también la Confederación es que se va
va a recuperar la playa fluvial, pero lo que no se va a hacer es un embalse para que haya piscina para la playa fluvial, ¿no? Yo no conozco el proyecto, pero sé que va a poner las mismas condiciones de las que aquí estamos hablando. Pues cuando veamos cómo resulta y cómo queda el tema de la playa fluvial de la Chalana, pues puede ser para vender para lo bueno y para lo malo. Pues desde ahí se ha hecho y con esta nada, con esta agua, cuando sea verano y no baje agua, no habrá playa fluvial. Pero claro, eso es así, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, pues dice lo que establecen los convenios, las líneas de financiación, las actuaciones prioritarias, el calendario y los instrumentos de gobernanza, que es esa comisión que es de seguimiento compuesta por los que ponen el dinero, que son las 3 administraciones, y después la mesa de diálogo es las administraciones más organizaciones empresariales, sindicales y asociaciones ciudadanas, de mujeres, de jóvenes, de vecinos y vecinas. Una pregunta, sí. A ver, ¿conocéis, bueno, vosotros o alguien en la sala, alguna experiencia de renaturalización de algún río, o sea, aquí en España o en otro país, ¿no? De cómo se haya resuelto el tema de las edificaciones en zonas inundables? A ver, el ejemplo que te ponían en Manzanares, fundamentalmente lo que han quitado muchas canalizaciones, muchas compuertas, construcciones en lo que es en la margen, supongo que sí, que alguna habrán eliminado. A ver, es que ahora mismo hay muchísimos proyectos de renaturalización. Mismamente en Asturias tenemos el Piles, por ejemplo, en Gijón, que ahí va a suponer eliminar este anillo navegable que ha dado tanto que hablar, ¿no? Hay tanta polémica en Gijón, porque el grupo Cultura Covadonga no lo quiere eliminar. Luego, pues, lógicamente, cuando hay construcciones que están pegadas al río y que tienen una actividad, ahí sí que es más complicado. Ahí es más complicado, no te sabría decir. O sea, ahora mismo hay en toda España hay una cantidad de proyectos de renaturalización de ríos urbanos, pero yo creo que la mayor parte contemplan quitar sobre todo obstáculos al río. Luego las construcciones depende del tipo de construcción. Un poco lo que te comentaba antes del Hospital de Arriondas. Ahora hay construcciones que no se pueden eliminar, que costaría muchísimo, económicamente sería muy complicado, ¿no? Pero no te sabría decir si en tal río quitaron algo que es, como algo muy emblemático. La verdad es que no te sabría decir en ese caso concreto. El polideportivo inunda, ¿sí? ¿Cómo? La veía el deportivo que se inunda. El Beiro. Llevaba 2 o 3 veces inundado. Llegaron ahí un kilo de desagua o vuelve ahí. Algo más por ahí. Aprovechamos aquí a que está Beatriz para preguntarle algo. Bueno, yo solamente me preguntaría sobre guión, sobre cómo ves tú la posibilidad de todo esto que se plantea, si es optimista o pesimista con respecto a lo que se puede hacer. Yo soy optimista. Sí, yo creo que aquí, yo es que me imagino las cuencas dentro de 10 años y yo veo una zona muy, muy agradable. O sea, claro, si de verdad se hacen, pero yo creo que sí, que se puede hacer, y yo creo que hay, no sé, precisamente vosotros, ¿no? El Concello por la Transición Justa, que exista esta asociación, yo creo que es también una garantía. Y además porque también por la dinámica que hay en toda España, ¿no? De empezar a entender un poco la naturaleza como algo que no hay que dominar, sino que hay que integrarse en ella, ¿no? Entonces yo de verdad me imagino las cuencas dentro de 10 años como, además es que es una zona, es el Valle del Nalón, las imágenes que ponías en el cartel, ¿no? El
claro, ahora vemos la térmica y tal, pero yo quito todo eso, quito la térmica y veo un valle precioso. Vamos, que a mí me gustaría vivir en un sitio que tuviera el río al lado. O sea, yo soy optimista. Otra cosa es lo que ocurra, lógicamente, pero me parece que hay muchas posibilidades. Nosotros desde que tomamos la iniciativa en el 18, muy ilusionados. Y bueno, damos ilusión por parte de... Tenemos un ministerio muy implicado, pero nunca se ocupa así. Y hay un ministerio que tiene la participación, y hay un ministerio que exige todo eso, ¿no? Con bastantes normas para que funcione. No hay otros concretos. De hecho, ha sido desde el Ministerio el más proactivo, ¿no? Los ayuntamientos... Es que perdimos varios años negando la realidad, ¿no? Las técnicas no se cierran, la minería no se cierra, que llevábamos 30 años sabiendo cuando se había firmado el plan de cierre de la minería y que las técnicas de Aragón es igual que se cerrará que no. La térmica de energía lleva 3 años sin funcionar, se cierre o no se cierre, ¿no? Entonces, aquí ha sido el Instituto y el Ministerio el que arrancó. De hecho, los proyectos de Occidente han sido ellos los que han puesto la mayor parte del dinero, poner a Traxa para trabajar, para coger a los trabajadores excedentes, para hacer los planes de recuperación de la minería de Ciudad de Venezuela. En fin, ha sido el que ha hecho de tractor porque desde Asturias había más rechazo que ilusión. Cuando la realidad se impone, pues es cuando a veces ya no nos queda hacer tirar un poco para adelante. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con la reflexión que hace Paco. A mí lo que me resulta paradójico es que las organizaciones que firmen los convenios de transición justa después vienen aquí al terreno y resulta que aquí échenlo todo, digamos, abajo, ¿no? Es decir, que dicen, eso no vale para nada, eso y es más de lo mismo. Es decir, en vez de transmitir ilusión, en vez de transmitir capacidad de cambio, ¿no? Porque ya os digo, esto es que es un convenio como el que se negocia en una empresa. Si la sociedad de los cuenques nos ponemos las pilas, pues obtendremos un buen convenio. Si no, obtendremos uno peor. Pero convenio vamos a establecerlo. Yo me alegré mucho cuando en diciembre pues leí esta información sobre el primer convenio de transición justa en Aragón, ¿no? Y vi los elementos que lo componen. Aquí en esta diapositiva que tengo puesta, pues ahí podéis ver cómo dice objetivo del convenio de Aragón, que los cierres de la térmica de Andorra y de las minas de Sanca y tal tengan impacto cero sobre el empleo. En total, 532 puestos de trabajo. Ese es el objetivo que tienen, crear 532 puestos de trabajo en 8 años. Nosotros, cuando se firme aquí, este año o el próximo año, cuando nos toque, porque ahora parece ser que están trabajando en el convenio de transición justa de Aspontes, ¿no? Bien, cuando llegue aquí, nosotros, si lo sabemos utilizar bien, pues uno de los objetivos va a ser el crear los 650 empleos que se destruyeron cuando se cerró la térmica Carrio y Santiago, y después todas estas actuaciones que estamos hablando de recuperación, regeneración de los baldíos industriales y actuaciones para regenerar el río Nalón, ¿no? Son fundamentales, porque aquí, si veis, como comentábamos antes, en el convenio de Aragón entran prácticamente todas las áreas de mayor interés, ¿no? Entra a mejorar la empleabilidad, crear esos 600 puestos de trabajo, promover un nuevo desarrollo empresarial y un nuevo modelo económico diversificado y sostenible, promover proyectos que impulsen la transición energética, mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía y las empresas,
promover proyectos sociales, culturales y defensa del patrimonio. Aquí tenemos un patrimonio minero industrial inmenso que hay que invertir en él y dedicarle otros usos, ¿no? Después, impulsar la dinámica territorial y promover la diversidad e inclusión social y optimizar los fondos nacionales y europeos. Y es decir, que tenemos unas líneas de trabajo que si las sabemos, si se negocian bien, si tenemos los objetivos claros. Es fundamental tener los objetivos claros, porque los anteriores planes de la minería, entre otras cosas, también fallaron, no solamente por falta de objetivos, sino por falta de objetivos claros. ¿Por qué? Porque cada ayuntamiento tenía sus historias particulares, ¿no? Pero no había, digamos, un objetivo. Yo creo que en este momento el Ministerio de Transición Ecológica está siendo bastante coherente y aquellos proyectos que se le presentan que no van en línea con la descarbonización, que no van en línea con una nueva estructura económica sostenible, no los acepta, porque creo que tienen claro el objetivo de conseguir la siempre prometida y nunca llevada a cabo diversificación, ¿no? Y que yo tengo esperanza que esta vez sea definitiva. Y aquí, además, en Langreo en particular, también contamos con una herramienta que ha puesto en marcha la plataforma de innovación que la ha puesto en marcha Iberdrola, que también es una actuación específica que va a desarrollar Iberdrola aquí, que no lo tienen en otros municipios. Y todas esas cosas, pues, tenemos que tener, digamos, perspectivas para saber aprovecharlas. Es decir, tener los grandes objetivos claros, no perdernos en minucias, en cosas secundarias, en que si hay que poner baldosas o parchear en no sé dónde, no. O sea, tenemos que tener un proyecto de ciudad en la cabeza y tenemos que tener cómo avanzar en ese proyecto de ciudad y aprovechar estas herramientas que no tienen todos los ayuntamientos y todos los municipios. Una pregunta a los que estáis aquí, ¿veis que pueda ser como ayuda a esto ilusionante el que encajara dentro de esta historia si firmara el proyecto de Vesuvius con Exxon, por ejemplo? Con toda la planta nueva de construcciones metálicas de fotovoltaica ahí en Viana. Yo, Paco, sí, mi opinión efectivamente es que tan importante como el impacto económico va a ser el impacto social en la mentalidad de las cuencas. ¿Por qué? Porque eso que es un hecho, ¿no? Eso va en contra, digamos, de esos discursos derrotistas, de esos discursos que dicen, no, aquí no hay nada que hacer, aquí nadie apuesta por esto ya... Más de lo mismo. Y más de lo mismo, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese anuncio, que se va a concretar en poco, es muy importante. El anuncio que hicieron también de crear ese área de infraestructura sociosanitaria en terrenos de Antigua Nitrastur, eso también es una noticia importante, y yo creo que ese tipo de noticias son las que nos hacen cambiar la mentalidad, porque la mentalidad la cambiamos con hechos, no con palabras. Es decir,
Nosotros podemos estar, digamos, clamando en el desierto, pero si la gente no ve hechos, y bueno, vosotros sois unos ingenuos, vosotros estáis defendiendo ahí una cosa que no tiene ninguna virtualidad de ser real, pero claro, cuando te llega esta historia de que esa planta de placas fotovoltaicas se pone aquí, cuando la lavandería para el sector sociosanitario de Asturias se va a ubicar aquí, no sé qué, yo creo que eso, vamos, impepinablemente tiene un impacto sobre la mentalidad de la gente. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Sabéis que es apreciado vuestra compañía y que nada. Y muchísimas gracias a Beatriz, a Ecologistas en Acción y que ha sido muy interesante la intervención de Beatriz y gracias por tomarse la molestia de trabajar a fondo el tema.